Hola, en esta sesión vamos a hablar de este importante cuadro que es de la insuficiencia cardíaca. Es importante porque finalmente es la vía final común donde terminan muchas de las patologías cardíacas que hemos visto hasta ahora. La insuficiencia cardíaca es definida por estas dos instituciones, la American College of Cardiology y la American Heart Association, como un síndrome clínico complejo que resulta de un deterioro estructural o funcional del lleno ventricular o la eyección de sangre, los cuales a su vez llevan a los síntomas clínicos de esta patología, como son la disnea, la fatiga y edema y estrictores bronquiales. Eh, en general, casi la mitad de los casos de falla cardíaca o de insuficiencia cardíaca resultan de una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Em, a esto se le ha llamado insuficiencia cardíaca sistólica o más recientemente insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y la otra mitad de los casos se debe a un llenado insuficiente del ventrículo izquierdo, lo que ha sido llamado disfunción diastólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En general, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se llama así porque la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que se mide mediante ecocardiografía, está reducida, suele ser menos del 40%, y a menudo se sigue de dilatación del ventrículo izquierdo, y aquí la falla fundamental es que la contractilidad del miocardio está dañada. En cambio, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que se define así porque la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es sobre 45-50%. En este tipo de patología lo que sucede es que la relajación miocárdica diastólica está defectuosa, el ventrículo no se relaja bien y hay una pérdida de la distensibilidad miocárdica. Y a esto entonces, como el ventrículo está rígido, perjudica el llenado diastólico. En esta forma de insuficiencia cardíaca puede sobrevenir hipertensión pulmonar y también se piensa que contribuye al problema la renovación ventricular que se produce en estos casos. En general, cuando hay respuesta al gasto cardíaco, se produce activación del sistema renina-angiotensina, hay un aumento de actividad simpática, en general hay una remodelación del ventrículo izquierdo y aumentan los niveles de vasopresina. Y también se desarrollan respuestas contrarregulatorias en respuesta a la sobrecarga de volumen, especialmente aquellas que sobrecargan y producen una distensión de la aurícula, especialmente la aurícula izquierda. Estos tejidos liberan péptido de natriurético que, como vamos a ver más adelante, sirve para el diagnóstico de esta patología. ¿Cuáles son las causas de la fracción de eyección reducida? Es decir, cuando una fracción de eyección de menos del 40%, bueno, todas las que están acá, pero la fundamental es la enfermedad coronaria, y otras causas pueden ser las cardiopatías dilatadas no isquémicas. Hay otras cosas, en Chile es importante la enfermedad de Chagas, pero menos porque ha ido disminuyendo la infección por el parásito, digamos, esas son las causas principales, pero todas estas que están aquí pueden ser causas. Cuando el caso de la fracción de eyección preservada, con una fracción de eyección de mayor del 40 al 50%, en general lo que vemos son hipertrofias patológicas, ¿no es cierto? Cardiomiopatía restrictiva, fibrosis. También puede ser causa de este tipo de insuficiencia cardíaca algunas patologías que evolucionan con alto gasto cardíaco, como son las enfermedades metabólicas, tirotoxicosis. eh, el- la actividad cardíaca está tan aumentada que puede caer en insuficiencia, las enfermedades nutricionales como el beriberi, que ya lo vimos anteriormente, y algunos requerimientos excesivos de flujo sanguíneo, como pueden ser shunts sistémicos arteriovenosos o anemias crónicas de nivel importante. ¿Mm? Los factores de riesgo de la falla sistólica son esencialmente la enfermedad isquémica cardíaca, la enfermedad coronaria, el tabaquismo y la diabetes mellitus. Eh, Estas tres condiciones son fundamentalmente porque el tabaquismo y la diabetes mellitus combinados producen mucho daño arterial y son factores de riesgo muy importantes para la enfermedad isquémica cardíaca.
En cambio, los factores de riesgo de la falla diastólica son esencialmente estos que están aquí, pero en primer lugar la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la que lleva a una hipertrofia ventricular izquierda y la que produce, por lo tanto, alteraciones en la distensión. Contribuyen a esto la fibrilación auricular, la edad avanzada, que por edad se produce una menor elasticidad de los tejidos, el sexo femenino, que suele ser un factor de riesgo acá, y la resistencia a la insulina y la dislipidemia. Este cuadro se presenta con síntomas que son bastante característicos, la disnea que es progresiva y que después evoluciona a ortopnea o disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto? Fatiga, edema, que es un edema gravitacional, es decir, se produce primero cuando las personas están de pie en las extremidades inferiores y va ascendiendo. Estertores bronquiales que están denotando que hay eh, congestión pulmonar, es lo que se llama un pulmón húmedo, ¿no es cierto? Y ingurgitación yugular. En general, la presentación de la disfunción sistólica, la que es conocida como la insuficiencia cardíaca clásica, por decirlo de una manera, son hombres de 50 a 70 años con historia de infarto agudo del miocardio o de cardiopatía coronaria. Suelen presentar un tercer tono audible y cuando hay taquicardia esto da origen a lo que se llama el ritmo de galope. Hay signos de dilatación del ventrículo izquierdo, tanto a nivel clínico como después vamos a ver a nivel radiográfico y otros. Hay cardiomegalia y congestión pulmonar en la radiografía tórax y a estos pacientes cuando se les hace una ecocardiografía uno puede constatar una fracción de eyección menor a 40% y en general el comienzo es gradual. Los pacientes parten con disnea que se va acentuando, va apareciendo edema, etc. En cambio, la presentación de la disfunción diastólica son en general mujeres de edad avanzada, obesas, portador de hipertensión arterial, que tienen intolerancia al ejercicio, y el comienzo aquí puede ser rápido con el ejercicio o con la aparición de una fibrilación auricular rápida, y suelen tener más bien un cuarto tono. No hay evidencia de dilatación del ventrículo izquierdo, pero sí pueden haber evidencias de hipertrofia ventricular izquierda, y a la radiografía de tórax se observa una congestión pulmonar, eh, pero predominantemente, pero sin cardiomegalia. Y cuando se les hace un ecocardiograma, la fracción de eyección aquí está preservada, es al menos más de 40%. En general, ¿cuáles son los exámenes útiles para el diagnóstico de esta patología? Bueno, en primer lugar, una radiografía de tórax que nos muestra una redistribución superior del flujo sanguíneo. Puede haber cardiomegalia, como les decía, y si no, puede haber signos de hipertrofia ventricular izquierda, que también se pueden observar en la radiografía de tórax. Eh, Cuando la congestión pulmonar es muy importante, pueden haber edema intersticial que se expresa como líneas de Kerley, que son unas líneas horizontales que se dan en las fasas pulmonares, y la sensibilidad de la radiografía de tórax para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es de un 80%, que no es malo. Eh, Y cuando hay una clínica compatible y una radiografía de tórax que sugiere insuficiencia cardíaca, el examen que debería ser de elección es la ecografía transtorácica, que permite, bueno, nos da el estado del corazón y nos permite distinguir entre falla diastólica y sistólica porque mide la fracción de eyección. Otro examen que es útil es medir los niveles de péptido natriurético tipo B, que tiene una sensibilidad muy alta, 90%, y una especificidad moderada, 76%, y un nivel de péptido natriurético B menor de 100 picogramos por ml en un paciente disneico, virtualmente descarta una insuficiencia cardíaca. Y ahí es importante porque en ese caso uno debería buscar otra causa de disnea, como podría ser, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. ¿Mm? Hay que tener presente que el péptido natriurético aumenta cuando hay dilatación del aurículo izquierdo y por lo tanto a veces en pacientes que tienen, por ejemplo, eh, valvulopatías, un paciente con una estenosis mitral, por ejemplo, que tiene gran dilatación del aurículo derecha, el péptido natriurético puede estar aumentado. También suele resultar útil un electrocardiograma que nos puede dar signos de dilatación y de hipertrofia ventricular izquierda y nos mide si hay alguna alteración del ritmo asociada. Bueno, la insuficiencia cardíaca se clasifica de acuerdo a ciertos estados. Aquí ustedes pueden ver dos clasificaciones. La clásica de la New York Heart Association, que clasifica la insuficiencia cardíaca en clase 1, 2, 3 y 4.
de acuerdo a la actividad física, la disnea y otras. Y esta nueva, que es de la del American College of Cardiology y de la American Heart Association, que distingue en estados A, B, C y D, dependiendo de acuerdo a esos criterios. Y esto permite clasificar la gravedad del cuadro y planificar su tratamiento. ¿Cómo se maneja la insuficiencia cardíaca? Primero que nada, hay que ver si los pacientes presentan factores de riesgo y para esto sirve el puntaje de Framingham. Y después hay que manejar estos factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente fuera fumador o tuviera un colesterol alto o tuviera una diabetes, eso hay que manejarlo. Y la primera línea de tratamiento después de eso son el manejo de los estilos de vida. En general, ¿cuáles son lo que hay que modificar acá? Fundamentalmente la dieta. Esta patología se trata con restricción de sal y con una nutrición adecuada, pero evitando que los pacientes suban de peso y si están obesos o sobrepeso deberían disminuir su peso corporal porque eso le agrega una sobrecarga metabólica que muchas veces el corazón no puede cumplir. Em, es lo que les decía aquí, pérdida de peso, obesidad, ¿no es cierto? Ejercicio. En los pacientes que están estables es importante que hagan ejercicio, mejora la función ventricular, aunque no ha mejorado, no ha mostrado mejora de la supervivencia, solo una mejoría cognitiva, funcional y muchas veces produce también aumento de la calidad de vida. Apoyo psicosocial. eh, y es importante que los pacientes suspendan del alcohol o lo disminuyan, importantemente que suspendan definitivamente el tabaquismo y estos pacientes deben recibir vacunas antiinfluenza todos los años y la vacuna contra el neumococo al menos alguna vez. Y es importante determinar si los pacientes están recibiendo fármacos que son cardiotóxicos, como pueden ser los que están acá, tiazoledinionas, cardiotóxicos como la antraciclina o el trastuzumab y cocaína, y si están consumiendo estos fármacos, suspenderlos en la medida que se pueda, por supuesto, o evitar que iniciar tratamiento con ellos. Y lo otro es corrección de los factores precipitantes. Muchas veces la insuficiencia cardíaca se precipita porque hay algunos de estos elementos, ¿no es cierto? Como una isquemia aguda, edema severa, fiebre, neumonía, en fin. Estas cosas, por lo tanto, si están presentes, deben ser eliminadas o tratadas. Y bueno, hacer las correcciones del estilo de vida que ya habíamos conversado antes, como el exceso de ingesta de sal, controlar el estrés emocional, determinar si los pacientes tienen una apnea obstructiva del sueño, si es así, tratarla, determinar si tienen deficiencia de fierro y por lo tanto tienen una anemia y también tratarla para evitar entonces que esto provoque una taquicardia. eh, Evitar que los pacientes abusen del alcohol y evitar medicamentos con efectos adversos potenciales, además de los cardiotóxicos, los bloqueadores del canal de calcio, excepto el amlodipino, y los medicamentos que deben evitarse porque producen daño y además retienen sal y producen daño renal, que son los antiinflamatorios no esteroidales. En estos pacientes hay que usarlos con mucho cuidado y precaución. Y después viene el tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca que se ha establecido en base a estos escalones, como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? En que tenemos, según la clasificación del American College of Cardiology y de la American Heart Association, el estado A, B, C y D. En el estado A hay alto riesgo, pero no hay síntomas, y ahí lo que hay que hacer es reducir los factores de riesgo y hacer una educación familiar y del paciente. Cuando ya estamos en un estado B, en que hay una enfermedad estructural del corazón, pero todavía no hay síntomas o los síntomas son muy leves, iniciar un tratamiento medicamentoso con inhibidores de la enzima de conversión o ARA2 en todos los pacientes y beta bloqueadores en algunos pacientes seleccionados. Si ya están en etapa C, es decir, ya se han presentado síntomas, hay que mantener el tratamiento de los inhibidores de enzima de conversión y beta bloqueador en todos los pacientes y después ir subiendo peldaño a peldaño. Puede ser necesario hacer una restricción de sodio en la dieta y agregar diuréticos
y digoxina digital. Después podría ser necesario ir a la resincronización